buenas tardes a todos. En nombre de la directora general de este instituto, la doctora Patricia Galeana, les queremos agradecer su asistencia a esta primera sesión del curso sobre protagonistas del siglo XIX. Es un curso que hemos diseñado para que tengan oportunidad de escuchar de la voz de algunos de los principales especialistas la biografía, la obra, las acciones, la discusión, la reflexión histórica sobre algunos de los principales personajes, mujeres y hombres que forjaron el siglo XIX mexicano. Es para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un honor iniciar este nuevo ciclo de conferencias. Vamos a estar compartiendo este espacio con ustedes a partir de hoy y hasta mediados de noviembre. Esperamos que sea una experiencia académica interesante para todos ustedes, que puedan aprender, que puedan reflexionar, que puedan saber un poco más acerca de la historia de México en el siglo XIX y desde luego pues esta es su casa, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Una vez hecha esta inauguración de parte del doctor Felipe Ávila, quien es el director general adjunto de Servicios Históricos, a mí me corresponde ahora hacer la presentación de nuestra invitada de esta tarde. Contamos con la presencia de Raquel Huerta Nava, quien, como ya escucharon, hablará acerca del general Vicente Guerrero. Les presento a Raquel Huerta. Ella es poeta e investigadora, es egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como investigadora ha participado en diversos proyectos para instituciones como el Archivo General de la Nación, la Dirección de Estudios Históricos del INAH, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección de Estudios Históricos del Colegio de México y el Colegio de Michoacán. Obtuvo el Premio Nacional Vidas para Leerlas, 1997, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para la creación de biografías con un proyecto sobre Vicente Guerrero. Y la beca de ensayo Eulalio Ferrer, 2006, del Centro de Estudios Cervantinos de Guanajuato. Ha publicado libros de poesía, ensayo y diversas antologías, las biografías para jóvenes sobre Nezahualcóyotl, Gonzalo Guerrero, Bernal Díaz del Castillo, Alexander von Humboldt y Diego Rivera en el 2005. Los libros de divulgación Mujeres Insurgentes, Acatempan, Charlas de Café con Emiliano Zapata, Leona Vicario en Chilpancingo y la biografía novelada El Guerrero del Alba, la novela sobre Vicente Guerrero, publicada en 2011. Antes de iniciar con la conferencia de la maestra Raquel Huerta, nada más quiero, para los que nos acompañan por primera ocasión en el instituto, darles a conocer el procedimiento. Muchos ya lo saben, pero para los que no, unos minutos antes de que vaya a concluir la participación de nuestros invitados, pasan compañeros del instituto con papeletas para que nos escriban sus preguntas, luego las recogen y las pasan acá, es decir, para los nuevos, las preguntas se hacen por escrito. Les pedimos también amablemente que mantengan sus celulares en modo de silencio o que los apaguen, por favor, como forma de respeto a ustedes y a los invitados. Otro dato importante, por favor, les pedimos que no aparten lugares. Los que lleguen temprano pues lo hacen y los que no, hay espacio allá afuera, pero esto genera problemas entre ustedes mismos, se los pido de la manera más atenta. Y bueno, pues una vez dicho esto, estas generalidades, y le cedo la palabra a la maestra Raquel Huerta. Bienvenida, Raquel, gracias. Muchas gracias. Pues es para mí un honor inaugurar ser la primera expositora de este curso de protagonistas siglo XIX, con un personaje que cautivó completamente mi interés. Al principio yo lo veía tal vez como lo vemos muchos
mexicanos, digamos, promedio, es decir, nos enseñan que Vicente Guerrero era una persona sin educación, sin mayor interés, casi sin mayor importancia. Y bueno, tuve la fortuna de tener como maestro al doctor Ernesto Lemois en la facultad, quien era un apasionado investigador de la independencia y me despertó el interés y bueno, nos enseñó a sus alumnos a interpretar correctamente y a cotejar siempre a Alamán y a Bustamante como primera regla, ¿no? Claro, hay evidentemente muchísimos acervos documentales, muchas fuentes que enriquecen la obra de estos dos grandes protagonistas también de la historia, ¿no? Protagonistas e historiadores. Entonces, lo primero que llamó mi atención fue el censo de Tizla y Chilpancingo, en donde vienen datos que, interpretados correctamente, nos dan una gran riqueza para definir el origen de Vicente Guerrero. ¿Sí? La parroquia de Tizla dependía de la diócesis de Puebla. Políticamente, el subdelegado de Tizla dependía directamente del virrey. Hay que tomar en cuenta que la geografía novohispana, la geopolítica, digamos, novohispana, no tiene nada que ver con la actual. En aquella época, ciudades como Tizla eran de primera importancia, cosa que, bueno, ahora no sucede, evidentemente. Entonces, era muy distinta la manera de transportarse, la manera de, digo, parece elemental, pero si no lo entendemos así, a veces cuesta trabajo entender ciertos aspectos, ¿no? También el subdelegado de Tizla era el jefe de las milicias provinciales de la Costa del Sur. En el censo se indica que los Guerrero eran armeros y arrieros. Su forma de vida, digamos que dependía de la arriería. ¿Qué significa esto? Eran transportistas, tenían recuas y asimismo pertenecían a las milicias provinciales del sur bajo las órdenes de Antonio Galeana de Tecpan y de Víctor Bravo, subteniente de milicias de Chilpancingo. Eso es muy interesante y casi no se ha tocado en la vida de Guerrero o de los Bravo, pues esta familiaridad que tenían nos ayuda a comprender por qué ingresaron como un grupo ya organizado a las fuerzas de Morelos cuando éste llega a la región. Entonces, ¿qué significa que fueran transportistas? Significa que tenían, no era propiamente gente con altos estudios universitarios, pero tenían sus lecturas, sus conocimientos, es decir, sabían leer y escribir, manejaban las matemáticas perfectamente, ¿no? Y además eran armeros. Cuando uno revisa cualquier biografía de Vicente Guerrero o cualquier biografía, libro sobre la independencia, se va a dar cuenta que inmediatamente ellos detectaban los cerros donde podían armar fortalezas y lo primero que instalaban era una armería con pólvora, fabricación de pólvora y su herrería. Era fundamental, vaya. Entonces, al estudiar qué hacía un armero colonial, se da uno cuenta de la formación de este hombre que llegó a ser tan importante, ¿no? Su función principal, que hay ordenanzas perfectamente establecidas, era el cuidado de las armas de fuego, su mantenimiento y arreglo. Por reales disposiciones de 1703, los armeros no podían cobrar un sueldo por su labor. Sin embargo, el cuerpo militar al que estaban adscritos tenía el deber de proporcionarles las piezas del armamento, así como una gratificación para el cuidado de sus herramientas, además del carbón necesario para sus labores. Muchas veces las armas se almacenaban en casa de los armeros, quienes tenían la obligación de estar presentes en los ejercicios de tiro, revistas de armamento y otros ejercicios de esta categoría. Entonces, probablemente Vicente Guerrero fue aprendiz de armero
Esto no tenemos ningún documento, pero bueno, es natural, ¿no? Porque cuando se hizo el censo él era muy pequeño, tenía 5 años. Entonces sus medios hermanos sí que eran aprendices de armero y así constan en el censo, ¿no? Esto también es importante porque no eran personas aisladas, entraban en grupo a la insurgencia, ¿no? Como se sabe, es muy sabido de los Galeana y de los Bravo, ¿no? De los Ávila, de los Nava, de los Catalán, de muchas familias de esta región, ¿no? Entonces, pues es muy importante también las rutas comerciales que seguían con sus recuas. Evidentemente, una vez al año se llegaba la nao de la China, los galeones de Manila, y ellos iban a comerciar hacia Acapulco, ¿no? Entonces, también era una feria comercial y con todos los productos que ellos obtenían, parece que Guerrero también comerciaba hacia la zona del Estado de México y Ciudad de México posiblemente, ¿no? Esto todavía, esta parte de sus trayectos mercantiles no la he investigado a profundidad, pero son tantas tareas que tiene uno pendientes como investigador, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, cuando empieza una serie de impuestos que sabemos perfectamente, las crisis comerciales, lo primero que se ve afectado es la economía. Entre 1794 y 1795 sucedió una terrible sequía en el virreinato. Todos los pobladores se vieron afectados. Los arrieros dejaron de realizar ciertos viajes y el desabasto de productos básicos fue tremendo, ¿no? El Real Estanco del Tabaco dejó de percibir ingresos y de surtir a sus demandantes, por lo que se le pidió al virrey Branciforte que tomara medidas radicales como el embargo temporal de recuas. Y esto obligó a los arrieros a realizar el transporte sin ingresos. ¿Se imaginan esto? Y bueno, curiosamente, Valerio Trujano, Vicente Guerrero, Morelos, antes de dedicarse a sus curatos fue arriero, estaban profundamente involucrados con este negocio, ¿no? Es decir, pídanle ustedes a los transportistas actuales que hagan sus traslados de mercancías sin obtener ingresos y veamos qué sucedería, ¿no? Esto pues era casi impensable, ¿no? Los subdelegados decidieron que se les permitiera comerciar a los arrieros con cosas que no estaban permitidas así legalmente, para que pudieran de alguna manera solventar sus viajes, ¿no? Por lo menos quedar parejos, aunque no tuvieran tantas ganancias, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha sabido que todos estos transportes, inclusive las naos, trasladaban contrabando, como se ha descubierto en las excavaciones submarinas de los galeones, ¿no? Que una cosa es la lista oficial de lo que transportaban y otra cosa es lo que llevaban. Entonces, por supuesto, absolutamente todos, desde Vertis, que era uno de los mayores transportistas que tenía el monopolio del comercio de la plata entre Acapulco y Veracruz, hasta los menores como Vicente Guerrero, pues todo el mundo protestó, ¿no? Poco a poco la crisis fue superándose, pero esto dejó una profunda huella en las personas que se dedicaban al transporte de mercancías, ¿no? Como ustedes saben, pues sucedió todo esto de la Real
cédula de consolidación, ¿no?, de vales reales, y pues esto produjo las famosas representaciones en todo el reino para pedir que no se llevara a cabo, ¿no?, la desamortización de las hipotecas, pues traería la ruina al comercio, a la economía, ¿no? No se les hizo caso a las representaciones y bueno, esto sí que provocó, como lo sabemos muy bien, pues el inicio de la crisis y la decisión de autonomía de muchas personas, ¿no?, por la pobreza que provocó, ¿no?, y la desesperación. Es sabido que uno de los hermanos de Hidalgo se quitó la vida, ¿no?, por este motivo. Sabemos, bueno, todo lo que... Es que no quiero ahondar tanto en, digamos, escenarios muy conocidos, ¿no? La crisis en España, la abdicación de Bayona, digamos, la falta de un gobierno auténtico o legítimo, ¿no?, que provoca la crisis política del Ayuntamiento de México, etcétera, ¿no? No quiero, son cosas ya que ustedes seguramente conocen muy bien, entonces no quiero enfatizar tanto aquí, ¿no? Obviamente una persona como Vicente Guerrero estaba inmerso en la sociedad de su tiempo, en la economía, estaba, pues tal vez antes no estaban tan politizados, pero en cuanto les comenzó a pegar en la economía, en sus bienes, en su medio de subsistencia básico, pues vaya que se politiza la gente, ¿no? Y se involucra mucho. Entonces, seguramente tenían contacto durante sus trayectos, pues con mucha gente que les va a servir como enlace, ¿no?, a la hora de levantarse en armas, porque para un arriero era fundamental saber de quién eran los terrenos por los que estaba transitando, cómo es la geografía por la que lleva las recuas, con quién puede contar en caso de no sé, de que los asalten, de que haya un accidente. Entonces, Vicente Guerrero conocía perfectamente todos los, digamos, detalles del terreno, de sus rutas comerciales, y eso pues va a resultar muy útil cuando se levantan armas, ¿no? A fines de 1810, José María Morelos comienza el movimiento insurgente, como sabemos, después de una breve entrevista con Hidalgo, de la cual no hay muchos documentos, pero Hidalgo le encomienda organizar las tropas insurgentes en la costa del sur y tomar el fuerte de San Diego, ¿no?, y Acapulco. Entonces, se sabe que él va a llegar, y el 2 de mayo de 1811 ya están en la zona de Tecpan, es más o menos allí donde se encuentra con los Galeana y con los Bravo y con Guerrero. Guerrero era pues un joven, ¿no?, igual que Nicolás Bravo. Entonces, bueno, llegan Hermenegildo Galeana, Leonardo Bravo, pues a ofrecerle incluso el cañón. Cuenta la tradición de la región que el apellido Galeana viene de un náufrago inglés. Son tradiciones, no tenemos pruebas documentales más que las biografías decimonónicas, y le regalan a Morelos el cañón del Niño, famoso Niño, que se supone que era el cañoncito del barco pirata inglés, que fue muy útil en las batallas, ¿no?
porque era pequeño y era muy fácil de transportar y de llevar y de cargar por las escarpadas serranías, así tal cual eran y son, ¿no? Bueno, las serranías ahí están, solo que ahora utilizamos otros medios de transporte. Entonces, lo primero que decide Morelos es la toma de Tistla. Y en ese momento es cuando aparece Vicente Guerrero en la historiografía. Según Ignacio Manuel Altamirano, le presentan a Morelos a un joven de aspecto gallardo, trigueño, alto, esbelto, su nariz pronunciadamente aguileña, sus pómulos salientes y sus cabellos lisos, negros y grandes, formando un crecido tupé sobre la frente. Parecía como de 27 o 28 años. Llevaba chaqueta de paño verde oscuro, pantalón de paño negro, con agujetas de plata y botas de montar, con ataderos finamente bordados. Una patilla negra y pequeña flanqueaba su boca ligeramente abultada. Era el capitán de milicias, don Vicente Guerrero. Así aparece en la historiografía, como capitán de milicias. Es el segundo dato que tenemos de Guerrero. El primero es el censo de Tistla, el padrón de Tistla, de 1793, y el segundo es esta referencia que hace, esa descripción que hace Altamirano, ¿no? También tistleco. Después, a partir de aquí ya empieza a aparecer en la historiografía de la independencia, sin mayor importancia militar, va poco a poco subiendo de cargos, ¿no? Obviamente los más importantes son Matamoros, Galeana, Leonardo Bravo, Víctor Bravo, hasta la muerte de Morelos. Es decir, Morelos les va encomendando cosas a sus oficiales, ellos van cumpliendo sus misiones, ¿no? Guerrero siempre destacó como un hombre muy aguerrido, muy intrépido. Es muy fácil imaginárselo como una de esas escenas que hemos visto en alguna película, del tipo que se lanza a caballo y lanza el cañón y lo jala, ¿no? Así. Era muy impetuoso y muy valiente, muy temerario, ¿no? Entonces, asciende rápidamente por este motivo. El 29 de enero de 1814, Guerrero escoltó al Congreso hacia Tlacotepec, donde esperaba estar a salvo de los realistas que dominaban las montañas. Todo esto, obviamente, por instrucciones de Morelos. Morelos asciende a Guerrero a coronel completo a raíz de esta acción, con la autoridad para conformar su propio regimiento. Entonces, él inicia el regimiento de San Fernando. Morelos, a diferencia de Hidalgo, tiene ya una concepción militar de las fuerzas insurgentes, es decir, no permite que nadie que no tenga entrenamiento combata. Les dan instrucciones para utilizar las armas, instrucciones elementales, ¿no? de combate, de formación. Procuran en la medida de lo posible, por supuesto, que estén uniformados, que estén lo más organizados posibles. Con esta idea, Guerrero conforma el regimiento de San Fernando, y con la misión de revivir la revolución en la zona de la Mixteca. Desde el río Tlapaneco en la Mixteca Baja, entre la cuenca del Balsas y el Mezcala y la Costa Chica. Fortalece el cerro del Chiquihuite en la Mixteca oaxaqueña. Es decir, son acciones pequeñitas, ¿no? Mínimas. Pero va cumpliendo con lo que le pide Morelos. Muchas veces se ve, en las fuentes, tomaron la ciudad de Ometepec y a los 2 meses la recuperó Armijo, ¿no? Entonces es un vaivén esto de que si tomaron la ciudad y después la volvieron a perder, y
5 meses después la recuperaron. En fin, la gente estaba un poco a la buena de Dios, los habitantes, ¿no?, de las ciudades y las poblaciones. Los realistas los subestimaban siempre, y eso le sucedió al comandante Lamadrid, quien significó la primera gran victoria de Guerrero, ¿no? Lo primero que hizo con su estrategia militar fue tomar las rutas de comercio de la Mixteca y controlar el territorio. El 30 de septiembre de 1815 expide una proclama en Alcozauca, donde manifiesta siempre, eso es una constante en ellos. En ellos me refiero a Morelos, a Guerrero, a Bravo. Manifiesta su subordinación al Congreso y su juramento, cito, a la sabia Constitución del verdadero Supremo Gobierno americano. Eso siempre es muy importante, porque va uno a ver en las fuentes que ellos protegen al Congreso, siguen al Congreso, protegen a los vocales, aunque sean 3 vocales y 2 soldados, ¿no? O sea, que llega a darse el caso. Siempre, porque en eso se basa la nación, en eso se basa el gobierno independiente, como lo fundó Hidalgo en Guadalajara, ¿no? Ellos mantienen muy a duras penas, ¿verdad?, esta idea, este concepto, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante mantener la figura del Congreso, porque es su fuente de legitimación, es su sustento, y por ahí están todos los vocales del Congreso, ¿no? Mientras no sean, algunos van siendo muertos o capturados o se indultan, pero todos están, digamos, en el campo insurgente, ¿no? Y van elaborando como pueden las leyes. Claro, les digo, tras la muerte de Morelos, pues es muy difícil la situación para Guerrero, ¿no? Porque él es uno más de los generales que existen, ¿no? Y de los puntos, ¿no?, donde están todavía dominando los insurgentes de alguna manera. Está Sesma, está Rayón, está Guadalupe Victoria, y entre todo, y no se unen porque tienen muchos conflictos, muchas rencillas. Cada uno de ellos quiere ser el sucesor de Morelos, y pues cada quien tiene su pequeño territorio, y allí son jefes y señores, pero no actúan de común acuerdo, y esto va a traer muchos problemas, por supuesto, pues para darle una continuidad a la lucha, ¿no? Cada uno de ellos va combatiendo como puede, de alguna manera. Guerrero es el más activo, el que tiene más hombres a su disposición, y se van dando pequeñas batallas a lo largo de 1815, 16, 17. 17 es un año muy interesante porque viene la expedición de Mina, y eso significa, pues para este grupo de los Guadalupes, para los principales partidarios de la independencia, significa retomar la lucha a un nivel serio, ¿no?, a un nivel que pueda realmente llevar a la consolidación de la independencia, porque Vicente Guerrero pues no va a ser reconocido por la totalidad de la sociedad novohispana, ¿no?, porque es un jefe menor, igual que puede ser el caso de Guadalupe Victoria, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante pensar que se necesita un militar de carrera, un general reconocido por sus pares, que son el resto de los generales del ejército realista, ¿no? Como sucedió en Sudamérica, con Bolívar, con San Martín, con todos los principales
líderes y libertadores, ¿no? Entonces la llegada de Mina para mucha gente significa que ahora sí va a tener lugar la consolidación de la independencia. Hay cartas entre todos estos personajes y Mina tendría que haber desembarcado en Boquilla de Piedras, en Veracruz. Sin embargo, Calleja estaba al tanto de todo lo que hacían. Tenía interceptado todo, realmente hace un cerco militar y esto imposibilita que Mina pueda llegar a Veracruz. Además traía armas para ellos, traía pólvora. Guerrero había mandado comprar armas, y todo esto iba a llegar por Boquilla de Piedras, pues no fue posible. Mina, como sabemos, desembarca muy al norte, en Soto la Marina, sin conocer el territorio, sin tener realmente fuerzas importantes, ¿no?, que lo apoyaran en ese momento, y fracasa su expedición. Muchos de los expedicionarios norteamericanos regresan a Estados Unidos, aunque algunos se quedan. Uno de ellos es Juan Davis Bradburn, o Juanito Bradburn, que es muy interesante este personaje porque va a tener un papel importante en la tregua de Acatempan, o la conciliación, ¿no?, de estas fuerzas opuestas de Guerrero y Iturbide, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las características de Vicente Guerrero es que era, como lo mencioné ya, muy intrépido, muy valiente, y en alguna ocasión él mismo lo dice, que si no se murió antes fue porque la providencia no quiso. Hay una carta que él relata, está en una habitación, en un sitio de una ciudad, y cae una bomba enfrente de él, hiere a todo el mundo menos a él. Entonces cuando escribe, si sigo vivo es porque la providencia así lo quiere, ¿no? Entonces realmente es un personaje digno de que su nieto, Vicente Riva Palacio, lo hubiera biografiado, ¿no? Porque hay anécdotas que uno, si se dedica a la escritura, no podría inventar de lo fabulosas que son, como esa, ¿no? Hay otra donde hay un soldado que lo encañona, así casi le pone el fusil en la boca y de los nervios se le traba. Entonces él aprovecha para aventarle el fusil y salir corriendo, ¿no? Le pega y sale corriendo. Y de esa manera lo dan por muerto en 3 ocasiones. Se publica su muerte. Eso me llamó mucho la atención cuando yo leía un día la Gaceta de México y me encuentro el anuncio de la muerte de Vicente Guerrero, ¿no?, en 1817. No, pues ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó, no? Y de hecho es muy curioso porque con fecha del 11 de marzo, el virrey Apodaca escribe al ministro de la Guerra en Madrid, y así está publicado, contándole este bello encuentro. Proclama a los 4 vientos la muerte de Vicente Guerrero, y Juan del Carmen, que era uno de los subordinados de Guerrero, llegando a elogiarlos como enemigos muertos. Ambos llegaron a ser celebridades en esta rebelión a causa de sus logros, el número de guerrillas que estaban a su mando y la gran extensión de territorio que tenían subyugada. Entonces, qué maravilla, porque pues yo creo que esto es muy interesante para una persona, saber qué piensan sus enemigos de uno cuando lo creen muerto. Por supuesto lo herían y pues él se recuperaba, y así pues fue combatiendo con mucho ímpetu. Como les dije, en 1817 suceden varias cosas. Es derrotado Rayón, se toma el fuerte
Jonacatlán, se toma Chapala, son una serie de derrotas casi simultáneas, impresionantes, que hacen que casi quede Guerrero como único general importante en combate, ¿no? En activo. También cae el Monte Blanco en Orizaba, de Guadalupe Victoria. Caen varias fortalezas importantes para la insurgencia. Entonces, Guerrero asume en junio de 1817 a la Junta de Jaujilla. Él está de acuerdo siempre con Nicolás Bravo y pues animan, ¿no? Animan, mantienen activa, quieren lograr el triunfo de las armas insurgentes, porque bueno, esta ofensiva de Calleja realmente casi aniquila por completo la insurgencia, pues aprovechando además que se desmoralizó todo el mundo con la captura y muerte de Mina, porque realmente creían que él iba a ser el libertador, ¿no? Que era lo que necesitaba este país o aquella Nueva España, ¿no? Para poder triunfar. Entonces, bueno, el 6 de marzo de 1818 los realistas toman el fuerte de Jaujilla, que había sido considerado inexpugnable. Entonces, pues realmente había sido el centro de mando del gobierno independiente. Allí estaba la Junta de Jaujilla, que era la que gobernaba a todos los jefes que aparentemente estaban aislados. Siempre lograban, por ejemplo, mandaban varios correos, ¿no? Con la misma nota, mandaban a 3 mensajeros, 4 mensajeros, pues para que alguno llegara, y obviamente algún otro era interceptado por las fuerzas realistas, y Calleja siempre estaba al tanto de cada paso que daban, y se les trataba de adelantar siempre. Entonces se cuidaban mucho, ¿no? Entonces, pues hubo muchos combates, muchos enfrentamientos que sería muy largo ir detallando. Muy interesantes, es realmente apasionante ir siguiendo esta trayectoria militar, como hubiera dicho el maestro Eduardo Blanquel, en las botas del general, porque realmente es tremendo, ¿no? Y la geografía también lo es, ¿no? Solamente una persona que conociera muy bien la región, como él, pudo haber salido adelante de esta manera. En 1818, Vicente Guerrero reúne a lo que quedaba de las juntas de Jaujilla y de Zárate y conforma la Junta del Balsas, que no es demasiado conocida, pero que sin embargo, bueno, yo se lo comenté a la doctora Marta Terán y gracias a mi comentario aparece en las juntas y planes de la Nación Mexicana, la Junta del Balsas, porque pues fue muy importante. En estos años en que aparentemente no pasó nada, en 1818, aparece la Junta del Balsas. Y bueno, pues es ya la preponderancia de Guerrero en estos años en los que aparentemente no pasó nada. Sabemos que en 1820 en España se restablece la Constitución de Cádiz y esto provoca un cambio político total hacia la independencia, porque vuelve una vez más el pensamiento político liberal a dominar las estrategias, ¿no? Se restablece la libertad de imprenta y empieza otra vez a darse oportunidad a los ciudadanos de que expresen sus opiniones políticas. Entonces, ya tenían claro muchos de estos personajes, pues lo que deseaban era la autonomía, la independencia. El grupo de Guerrero, el grupo de Victoria, que se puede decir era la misma ideología, querían la independencia, ¿no?
Libertad, independencia o muerte era su lema. Así firmaba sus proclamas, sus manifiestos: libertad, independencia o muerte. En cambio, pues había personas que estaban tranquilos con la idea de la monarquía, como fue siempre el caso de Rayón, ¿no? Que ese fue una de las grandes disensiones que tuvo con Morelos, por ejemplo, en Chilpancingo. La lucha de Guerrero podía continuar y continuar porque pues él aplicaba esta táctica que muchos años después va a ser conocida como guerra de guerrillas, que era la dispersión de cada uno de los elementos militares, de cada uno de los soldados. Se dispersaban completamente y no actuaban como un solo cuerpo militar, entonces era muy difícil derrotarlos porque cada uno se iba para un lugar diferente y no los podían perseguir. Entonces, bueno, lo sabemos muy bien, era de esta manera él llegaba a ser casi invencible, además con el dominio del terreno, ¿no? Entonces comenzó a nacer entre los insurgentes la idea de que necesitaban un libertador. Necesitaban un oficial de muy alto rango, un comandante, un general del ejército realista, criollo, de preferencia, que asumiera el mando de todos los ejércitos, o como decían ellos, de los dos ejércitos, para llevar a cabo la independencia. Esto, bueno, pues así suena como raro, ¿no? Porque de hecho tenemos algunas otras versiones, ¿no? Pero yo me guío por los documentos. Es muy curioso. Yo copié esta carta cuando se podía fotocopiar sin tanto problema en el Archivo General de la Nación. Ahora creo que es todo una odisea, ¿no? Conseguir una reproducción de un documento. Entonces yo, como se dieron cuenta, bueno, no sé si se dieron cuenta, yo desde que era alumna de Lemoa, hace muchos años, más de 20 años, comencé a ir al Archivo General de la Nación, así con esa... Bueno, cuando uno tiene 20 años menos es muy fácil irse a leer los legajos y a ver qué encuentra, ¿no? Bueno, pues allí tuve la oportunidad de fotocopiar y transcribir muchos documentos muy interesantes que me sirvieron para documentar mi biografía sobre Guerrero. Claro, es un trabajo inacabable, ¿no? Porque no he ido al Estado de México a documentar toda esa gran etapa de la insurgencia con Pedro Asensio de Alquiciras, por ejemplo, que es un personaje también muy interesante. Pero bueno, para no salirme del tema, es muy curioso. Guerrero primero le escribe a Moya, a Carlos Moya. Era uno de sus enemigos más cercanos. Es muy curioso. Y generalmente inician sus cartas con un campamento en Ajuchitlán o ciudad de Tecpan. Este documento dice: sobre la marcha, agosto 17, 1820. Señor Coronel Don Carlos Moya. Esto se los voy a leer porque creo que es muy importante conocer a Guerrero de su puño y letra. Creo que no nos hemos tomado la molestia de hacerlo, y pues fue una de las cosas que hace más de 20 años a mí me sorprendieron, porque me habían contado a mí que este señor era analfabeto, ¿verdad? Entonces, conocer su pensamiento político de su puño y letra, pues sí me parece muy importante. Por ese motivo voy a permitir leerles la carta que le dirige a Carlos Moya. Después le va a dirigir una a Armijo, que es otro de sus generales enemigos favoritos. Y después se va a poner de acuerdo con Iturbide, pero ya él no le va a escribir primero a Iturbide. Iturbide le escribe primero a él, debido a la intercesión de un personaje que ya mencioné, que se llama Juan Davis Bradburn o Juanito Bradburn, tras indultarse. Bueno,
ahorita llegamos a Bradburn. Ya la tregua de Acatémpano, el abrazo de Acatémpano. Entonces, sobre la marcha, agosto 17 de 1820, señor coronel don Carlos Moya, muy señor mío y amigo que aprecio, el mozo que acompaña a la enviada de doña Guadalupe de Guevara en lo reservado me ha comunicado el recado político que vuestra señoría me manda, de cuyo comedimiento le vivo reconocido. Y ya que esta ocasión me franquea conducto para manifestarle mi gratitud, lo hago diciéndole algo de la presente época. Cuando vuestra señoría me dirigió sus letras en marzo último, con mi enviado a ese pueblo, a quien le recogió 100 pesos, luego que las vi contesté a su asunto, pero como era diverso las circunstancias presentes, creo que fue causal para no obtener la respuesta. Y de esta le suplico me conteste, aunque me diga que soy un Robespierre, dejando a un lado todo resentimiento. Como considero a vuestra señoría bien instruido en la revolución de los liberales de la península, aquellos discípulos del gran Porlier, Quiroga, Arcoagüero, Riego y sus compañeros, no me explayaré sobre esto. Y sí paso a manifestarle que este es el tiempo más precioso para que los hijos de este suelo mexicano, así legítimos como adoptivos, tomen aquel modelo para ser independientes no solo del yugo de Fernando, sino aún del de los españoles constitucionales. Sí, señor don Carlos, la mayor gloria de Guerrero fuera ver a usted decidido por el partido de la causa mexicana, y que tuviera yo el honor de verlo, no de coronel de las tropas españoles, en donde se tienen muchos rivales, sí con la banda de un capitán general de los americanos, para decir por todo el orbe que yo tenía un jefe, padre de mi afligida patria, un libertador de mis conciudadanos y un director que con sus realzadas luces y pericia supiera guiarnos por la senda de la felicidad. Mi amigo, esté usted satisfecho que a muy pocos o ninguno he tenido el comedimiento de franquearles lo que ahora hago a usted, asegurándole que cualesquiera cosa que bajo mi firma le propongo es un sello con que a toda costa sabré dar el lleno a lo que digo. En este concepto, siempre que usted quisiera abrazar mi partido y trabajar por la libertad mexicana, no como subalterno mío, sí como mi jefe, sabría yo ponerle a su disposición cualesquiera número de tropas y armas para el efecto, advirtiéndole que las que tengo el honor de mandar son con alguna mediana disciplina y orden, y saben estos soldados caminar 30 o 40 leguas diarias, sin oírlos decir que tienen hambre o quieren comida, pues son soldados decididos. ¿Con qué vamos, señor don Carlos? Decida usted a imitar a aquellos grandes hombres españoles, pues es una obligación con que todos los hombres nacemos, la de salvar nuestra patria, así legítima como adoptiva. Derecho que me hace trabajar con la actividad que sabe usted acostumbro, y no como en otra ocasión me lo dijo usted, que por solo acaso me dijera en general. En fin, creo que ya se dieron cuenta de lo que es esto, ¿no? Es la propuesta de Libertador. Carlos Moya todavía se toma la molestia de responderle, pues agradeciéndole y, en fin, por supuesto, ¿no? Rechazando esto como algo absurdo, ¿no? Le escribe a Armijo. Armijo no se toma la molestia de responderle y junta las dos cartas y se las manda al virrey. ¿Quién le responde a Armijo? Que por lo pronto no ataque a Guerrero, que nada más se defienda, porque él también ya se ha puesto en contacto con él por otras vías, así le pone. Muy interesante todo esto, ¿no? Entre tanto, pues ya saben, se está dando la profesa aquí en la Ciudad de México, se está dando una serie de intrigas políticas muy interesantes que van a dar lugar a el nombramiento de Iturbide como general de los ejércitos realistas de la Nueva España. Seguramente el virrey puso a Iturbide al tanto de estas ideas de Guerrero. Iturbide lo desdeñó, ¿no? Porque pues, él quería derrotarlo. Y empiezan a tener enfrentamientos. Sufre una gran derrota a manos de Guerrero.
y esto lo hace pensar que va a ser muy difícil derrotarlo y se va a tardar mucho tiempo. Entonces, en estos casuales momentos se indulta Bradburn, se indulta Juan Davis Bradburn y se une a las fuerzas de Iturbide, va con él para indultarse. Como es un oficial norteamericano de los patriotas voluntarios que habían venido con Mina, Iturbide lo recibe con los brazos abiertos. ¿Y qué hacía Bradburn? Pues estaba con Guerrero. Entonces, desde la expedición de Mina estuvo con Pedro Moreno un tiempo, después se unió a las fuerzas de Vicente Guerrero. Y es muy curioso porque hay un testimonio de, no sé, 1817-18 de Bradburn, que cuando vio a Guerrero lo primero que pensó fue que él daría el grito de la libertad, que él sí podría llevar a cabo el triunfo, ¿no? Muy curioso, ahí está la carta, ¿no? En los acervos documentales. Entonces, Bradburn se indulta y comienza a convencer a Iturbide de dialogar con Guerrero. Le explica que Guerrero es muy desconfiado. Entonces, la primera comunicación que hay es de Iturbide a Guerrero, ¿no? Aquí ya no, porque bueno, Guerrero pues lo tenía ahí sí como un enemigo malo, no era su mejor enemigo, que podía haber sido el caso de Moya o de Armijo, no, a Iturbide no le tenía mucha confianza. El 20 de enero le contesta Guerrero, dice: muy señor mío, hasta esta fecha llegó a mis manos la atenta carta de usted de 10 del corriente. Como en ellas me insinúa, por el bien de la patria y el mío, dice, le manifiesta los sentimientos, bueno, que le explica sus ideas al respecto, ¿no? Entonces dice: como que en su referida carta descubre en usted algunas ideas de liberalidad, voy a explicarle las mías con franqueza. Entonces, pues le va explicando con gran detalle político. Realmente me gustaría leérselas, pero no quiero abusar del tiempo y quiero darles, ya si me la piden, bueno, sí, darle, pero aquí es donde le dice: no queremos ya la autonomía en la Constitución, porque Iturbide le había planteado pues que se rindiera y se uniera a la Constitución de Cádiz, ¿no? Y Guerrero le responde: no, yo aquí primero me muero, ¿no? Si le dice independencia y odio eterno a aquella gente dura, y luego le reitera su divisa, ¿no? Libertad, independencia o muerte. Y le dice que sea él el libertador, que acepte, ¿no? Que vaya, le da toda clase de argumentos. Le habla del honor, le dice que su honor le encamina a empresas más dignas de su reputación militar y que la patria espera de usted, ¿no? Todo esto. Y que si lo hace así sería la salvación de la patria. Entonces le expresa así, pues largo y detalladamente, que por qué no se pronuncia ya por la más justa de las causas. Sepa usted distinguir y no confunda, defienda sus verdaderos derechos y esto le labrará la corona más grande. Entienda usted que yo no soy el que quiero dictar leyes, ni pretendo ser tirano de mis semejantes. Decídase usted por los verdaderos intereses de la nación y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes. Bueno, sabemos ya que Iturbide acepta, por supuesto. En una de las cartas, Iturbide le dice, aconsejado por Bradburn, evidentemente, que bueno, si no quiere presentársele en persona en Acatempan, pues mande a alguno de sus representantes, ¿no? A fulanito, al otro, o a Figueroa, a José Figueroa, que era su apoderado. Entonces le manda a Figueroa como apoderado, con cartas poder, y así se lo indica en una carta, Acatempan. Ahí se da lo que yo denomino la tregua de Acatempan. ¿Por qué? Porque, bueno, si leemos la palabra abrazo, a lo mejor no la comprendemos en su dimensión política, que es la de tregua. A veces pasa que con las expresiones coloquiales de hace 200 años nos confundimos,
imaginamos, ¿no? Nos imaginamos inmediatamente otra cosa, tienen otras connotaciones en la actualidad. Entonces, si fulanito de tal preso por seductor, pues quién sabe qué nos empezamos a imaginar. No, era difundir las ideas de su partido, ¿no? Eso quería decir que alguien seduciera a otro. Se usaba esa acepción hace 200 años, ahora ya no, ahora usamos la otra, ¿no? La amorosa. Entonces nos estorba mucho nuestras connotaciones contemporáneas para entender que Acatempan fue una tregua. Y bueno, ya después sabemos perfectamente que Iturbide escribe Iguala, eso sí, como él se defiende justamente, pues él escribe el plan de Iguala y sabemos ya todo lo que sucede después. No quisiera extenderme, pues también para dar oportunidad a sus preguntas. Sabemos que por los manifiestos y proclamas de Guerrero, que sus partidarios estaban un poco desconcertados, ¿no?, de que este terrible enemigo, pues ahora sea el libertador. O sea, ¿cómo se lo explica a los soldados? Bueno, hace una proclama y se los explica, diciéndoles que, claro, siempre y cuando cumpla con lo que está acordado, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a dar ya con el imperio de Iturbide, toda una serie de problemas que culminan con la disolución del Congreso por parte de Iturbide, gran error, pues lo primero que hace Iturbide es querer detener y encarcelar a Guerrero y a Bravo, quienes escapan de la Ciudad de México y hacen su... parece que es Chilapa, su proclama de Chilapa o algo así, es Chilapa o una población semejante, donde declaran por qué se están levantando en armas contra Iturbide, sabemos lo que sucede después, en fin, y el establecimiento de la Primera República Federal, ¿no? Entonces, durante la Primera República Federal, esto ya lo voy a dar como pequeños detalles de los años posteriores de Vicente Guerrero. Él en 1823 es llamado por Guadalupe Victoria para defender su gobierno y recibe una herida tremenda en Almolonga, Veracruz, de la cual no se va a recuperar jamás. Esta herida le va a traer secuelas permanentes y que van a ocasionarle que realmente lo que él quería era quedarse en su hacienda de Tierra Colorada, en su rancho, que no era hacienda, era un rancho con ganado y gallos, en Tierra Colorada, sembrando su café y su tabaco y dedicándose a lo suyo, pero la política no lo dejó. Se dan, como sabemos, las elecciones posteriores, la segunda presidencia, Gómez Pedraza, gana Gómez Pedraza, llaman a Guerrero para encabezar el plan de la acordada, que realmente casi ni aparece, está como desde lejos, ¿no? Y lo elevan a la presidencia de la República. Ya estamos en la época de las logias, de todos estos conflictos tan cerrados y tan agudos, y bueno, con una presidencia muy debatida que no dura ni 9 meses, casi 9 meses dura la presidencia. Una de las principales proclamas que elabora y leyes es la abolición total de la esclavitud, justamente el 16 de septiembre. Lanza esta ley, también hace la Ley Nacional de Inválidos de la guerra, pues para proteger a todos los supervivientes, se ocupa de las pensiones. Claro, es una economía muy debilitada
intentan establecer medidas proteccionistas a los aranceles para fortalecer las producciones nacionales, las escasas producciones nacionales. En estos escasos casi 9 meses se da la invasión de Barradas, ¿no? Y la victoria de Tampico, que fue considerada pues uno de los momentos más deslumbrantes de su presidencia, más importantes porque significa ya la derrota total de los intentos de reconquista españoles de lo que fuera la Nueva España, ¿no? Entonces la victoria de Tampico pues culmina, fue ese último de sus grandes éxitos, ¿no? Después ya viene los levantamientos de Veracruz, y él cuando asume las facultades extraordinarias para encabezar el ejército en la defensa del reino con la invasión de Barradas, le da a Anastasio Bustamante, que era su vicepresidente, el mando de un ejército de reserva por si llegaran los españoles a la Ciudad de México, y los manda a Veracruz, cosa que Bustamante aprovecha pues para levantarse en armas contra él, y se viene, pues sabemos, una descalificación tremenda de su presidencia, ¿no? El Congreso conservador lo declara no apto para gobernar, y el único que lo defiende es Andrés Quintana Roo, valientemente frente a un Congreso lleno de gente armada. Se da posteriormente los planes de capturarlo, ¿no? Porque temen, realmente temen. Él escribe una carta a Alamán, ya desde su rancho de Tierra Colorada, diciéndole, pues un poco, no podía evitar el tono de advertencia, digo yo, que para Alamán de haber sido amenaza, ¿no? Aprovechando esto de las connotaciones, o sea, a lo mejor Vicente Guerrero estaba advirtiéndole y Alamán lo vio como una amenaza terrible. Le dijo, si no cumplen ustedes con lo que han prometido, ¿no? Las garantías ciudadanas, todos los derechos que nosotros defendimos, etcétera, 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 levanto 40,000 hombres armados y vuelvo a tomar la Ciudad de México. Bueno, a lo mejor estaba alardeando, a lo mejor no. El caso es que se planea su destierro, cosa que Alamán quería, pero los otros 3 ministros deciden su muerte. Llaman a Picaluga, que había sido partidario, en algún momento le había dado dinero a Guerrero para la lucha. Se conocían muy bien, ¿no? Las personas de la costa del Pacífico, los comerciantes, y además era el único italiano que navegaba por el Océano Pacífico, porque le robó el barco a su patrón. Sí, no, Picaluga era cosa seria. Le robó el barco a su patrón, se cruzó el estrecho de Magallanes y era el único comerciante italiano que navegaba por el Pacífico. Entonces, en el Colombo, además, con todo y barco se fue. Y le ofrecen, acuerdan 50,000 pesos oro en Huatulco, ¿no? Guerrero ya estaba otra vez levantando partidarios y dinero y adeptos, y que era lo que más le gustaba hacer, ¿no? Era lo que más había hecho en su vida y lo que mejor le salía. Entonces estaba con él un muchacho, Manuel Primo Tapia, que era su ahijado, su hombre de confianza, al que le había dado unos pliegos en blanco, y estaban unos tapatíos de parte del general conservador Miguel Barragán, que era mediador entre Bravo y Guerrero, ¿no? O sea, quería que se pusieran de acuerdo para que no fueran a continuar la guerra. Entonces, justo antes de que Picaluga les iba a dar un dinero, ¿no? Justo antes de ir con él, le da a Manuel Primo Tapia unos pliegos en blanco, con su firma nada más, que sus enemigos van a utilizar para escribir un testamento apócrifo espantoso que circuló por allí, ¿no? Como se ha hecho con otros, como se hizo con Morelos, también su famosa retractación apócrifa, ¿no?
cosas que suceden. Picaluga lo captura, según lo convenido, captura de paso a todos los que iban con él, ¿no? A los tapatíos y a Manuel Primo Tapia, se los llevan a Huatulco y de ahí los trasladan a Oaxaca, Santo Domingo. En el camino, Guerrero se pudo haber escapado, pero no lo hace, lo llevan encadenado, preso, así, pues con mucho cuidado. En eso un muchacho cae al río, el río se lo empieza a llevar, la corriente era muy fuerte. El Guerrero se lanza al agua por él, lo pesca, no sé cómo, y lo trae de regreso. Y todos se quedan muy impresionados de por qué no se escapó, nadie lo hubiera alcanzado. Y él dice, bueno, y le dice a Manuel Primo Tapia, como consta en su testimonio, son hombres sin honor, general, ¿por qué no escapó usted? Y porque yo sí tengo honor y estoy preso bajo mi palabra de honor. De Santo Domingo empieza todo el mundo a escribirle representaciones a Bustamante para que le perdone la vida, para que lo mande al exilio, como había hecho él en su momento con el propio Barragán, que por eso quería ser mediador, o con Nicolás Bravo, pero pues ya estaba decidido, ¿no? El juicio espurio, lo trasladan de Santo Domingo a Cuilapan porque los jóvenes liberales oaxaqueños lo quieren liberar. Entre ellos estaba un joven Porfirio Díaz, muy aguerrido y con ganas de combate él, desde aquellos años, muy jovencito. Y pues como sabemos lo fusilan y pues ya queda ahí la vida del general, no preso bajo su palabra de honor, y declara ahí presidente en funciones, se podría decir, porque fue un golpe de estado de su propio vicepresidente, y también benemérito de la patria, ¿no? Y bueno, poco a poco se le va reivindicando en años posteriores, reivindicando y no, porque este tema de la liberación de los esclavos creo que significó una gran pérdida económica para las principales familias novohispanas y pienso que eso no se lo perdonaban. Bueno, pues esos son los últimos años de Vicente Guerrero. Quise darle mayor importancia a su vida insurgente hasta la tregua de Acatempan. Y bueno, pues por mi parte, esta es mi exposición. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.